Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Darle la bienvenida. Por problemas técnicos, en mi lugar tendría que estar la compañera María Lucila Esquivel, que es la que siempre hace las presentaciones o habitualmente las hace. Lamentablemente tiene un problema de señal de internet y bueno, nos está acompañando en la medida de lo posible y con una conexión muy entrecortada. Así que yo simplemente lo que voy a hacer es encuadrar esta actividad, que es poder presentar ante todos ustedes y todas ustedes lo que fue una actualización de un mapeo de leyes que la Retrasex hizo en el año 2013. Bueno, y creemos que es una herramienta importante, que debe ser una herramienta importante para poder tomar decisiones en cuanto a la realidad que viven las mujeres trabajadoras sexuales en nuestra región. Para eso yo simplemente voy a presentar a Diego Postigo, que es un compañero que viene trabajando con la Retrasex, en este caso estuvo a cargo de la consultoría, y bueno, él va a guiarnos en toda la presentación con todas las panelistas, así que bienvenidas, y cualquier necesidad de pedir la palabra, levanten la mano, escriban en el chat o hagan verse por cámara de alguna de las tres formas, que en su momento las anotaremos y les daremos el espacio para que todas y todos intervengan. Muchas gracias y adelante, Diego. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, quiero agradecer a la Retrasex el haberme dado la oportunidad de colaborar en este mapeo, que va a ser la primera de muchas iniciativas en las que voy a tener esta oportunidad, creo. Y para mí es una tremenda oportunidad de indagar un poquito más en temas que son de interés para mí y además en intentar aportar lo que pueda a una red como la Retrasex, que está compuesta por una telaraña enorme de organizaciones y de activistas en todos los países que cuando se unen para hacer iniciativas como como muchas otras que están llevando a cabo y que han hecho en el pasado, pues el resultado es tremendo, ¿verdad? Es muy potente. Entonces, hoy venimos a presentar, como decía Carlos, el resultado de una actualización de un mapeo que se hizo en el 2013. Ahora voy a dar un poquito más de detalles. Voy a poner una presentación que va a ser breve, porque no quiero cansar con la presentación. Lo interesante de hoy va a ser precisamente la conversación que vamos a tener con tres de las compañeras, que más tarde voy a presentar, sobre qué es lo que se ve en cada uno de los países, ¿no? Pero creo que es interesante dar un contexto de cómo ha sido, qué es lo que se ha encontrado en común en todos los países, a pesar de que no es un mapeo regional, porque la legislación, por naturaleza, es nacional. Entonces es un mapeo, son 11 mapeos nacionales, pero se han encontrado algunos puntos en común que creo que es bien interesante rescatarlos y después conversarlos con las compañeras en el conversatorio. Entonces es el mapeo de la legislación sobre trabajo sexual y participación política de las trabajadoras sexuales en 11 países de América Latina y el Caribe. Es decir, lo que hemos mapeado no ha sido solamente la legislación, que afecta al trabajo sexual de alguna manera o que afecta y protege a las trabajadoras sexuales, sino también qué es lo que han hecho estas organizaciones que conforman la Retrasex a lo largo de los años, por una parte para intentar cambiar este marco legislativo, este entorno jurídico que afecta a su trabajo y que les afecta a ellas personalmente, y qué han hecho para mejorar la situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales en el país en general. Entonces, el mapeo tiene esos dos componentes, el de legislación y el de participación política de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué se han hecho estos mapeos? Bueno, lo ha avanzado Carlos hace un momentito, pero básicamente porque sabíamos de otro mapeo anterior, que se hizo en el 2013, que hay legislación que protege los derechos de las trabajadoras sexuales y que hay legislación incluso que protege el trabajo sexual, aunque a lo mejor quizá no directamente o no con ese nombre, pero sí que protege la elección de un trabajo como el trabajo sexual, al igual que la de cualquier otro trabajo. Aún así, se encuentra, como decía muy bien, como encontraba de una manera muy certera, el informe sobre violencia institucional que se hizo en el 2016, que ahora voy a mencionar también, se encuentran muchos abusos generalizados, detenciones ilegales, porque son detenciones arbitrarias, hacia las compañeras trabajadoras sexuales en todos los países.
de manera prácticamente se puede decir que sistemática y de manera, si no sistemática, desde luego sí generalizada y con una gran permisividad por parte de las instancias que deberían regular y deberían controlar estos abusos y estas detenciones ilegales, como son, por ejemplo, los tribunales de justicia. El sistema de justicia en los países es muy inactivo cuando viene a tener en cuenta la situación de las trabajadoras sexuales. Como sabemos que esta es la situación, que hay una legislación que protege y que además se están dando esos abusos de manera generalizada, se necesita evidencia que deje bien claro y de una manera indiscutible que eso es así, y para eso, ¿quién lo iba a hacer mejor que las organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales, que además son parte de la Retrasex, que son las que tienen toda la legitimidad y toda la trayectoria para hacer un trabajo como este? Entonces, era más que natural que la Retrasex y que las organizaciones de cada uno de los países se pusieran manos a la obra para hacer esta actualización del mapeo, que decía que se había hecho otro en el 2013, entonces son 7 años ya, había que ver qué había cambiado, si es que algo había cambiado, y si no había cambiado nada, evidenciar que eso seguía siendo así, ¿verdad? ¿Qué había cambiado sobre el mapeo, sobre la legislación, y también que estaba recogido en este mapeo, y también se había hecho una pequeña actualización, que, aunque no completa, pero sí en lo que se refiere al impacto de la legislación o a la protección de la legislación contra la violencia, en el informe sobre violencia institucional hacia trabajadoras sexuales que se hizo en el 2016, en 15 países donde tenía presencia la Retrasex. Se había hecho una pequeña actualización. Y además teníamos sobre específicamente las condiciones laborales y sobre la regulación del trabajo sexual como un trabajo. Estaba también en el 2006 un informe que se había hecho en 14 países sobre las condiciones laborales del trabajo sexual y la regulación del trabajo sexual. Entonces, en este otro informe se miraba más el marco legislativo, pero por el lado laboral, el enfoque legislativo en el ámbito laboral. Entonces, teníamos toda esta información que es muy valiosa para que las organizaciones y las Retrasex tengan una evidencia sobre la que sustentar acciones de abogacía y acciones de implementación de proyectos que teníamos que actualizar. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, se revisó toda esta información, la información que se había capturado a nivel regional, tanto el informe de condiciones laborales como el de violencia institucional, como el mapeo de 2013. Se revisaron otras fuentes documentales que en algunos países, aunque no en todos, sí dan información que han recopilado, pues, sobre todo algunas universidades, sobre violencia hacia trabajadoras sexuales. Se revisaron las bases de datos legislativas de cada uno de los países. Afortunadamente, en la época en la que estamos, ya en 2020, todos los países tienen una base de datos de legislación que se puede consultar online, así que en un periodo como esta pandemia y las restricciones de movilidad que hay, que no permiten viajes internacionales y muchas veces no permiten movilización interna en los países, podíamos hacer toda esta captura de información a través de Internet con mucha garantía de que estábamos consiguiendo toda la información que queríamos sobre la existencia de legislaciones, aunque siempre ha habido que buscar algunas legislaciones por otras vías, ¿verdad? Pero la gran mayoría se podía conseguir así. Entonces, con toda esa información se hizo el análisis en conjunto con cada uno de los países. Entonces, las organizaciones en cada uno de los 11 países donde se ha intervenido, donde se ha hecho este mapeo, hicieron el análisis no solo el análisis de la fotografía que hay ahora en 2020, sino de cómo ha sido la evolución de la legislación y la evolución del respeto hacia las trabajadoras sexuales y hacia el trabajo sexual, y de cuál ha sido la evolución en el activismo de las organizaciones desde el 2013 hasta 2020. Y después, una vez que se tenían los informes nacionales, se validaron esos informes con el resto de las compañeras de cada una de las organizaciones nacionales para llegar al momento en el que estamos ahora, en el que tenemos ya esos informes nacionales. Entonces, aquí tengo ya las últimas 2 diapositivas con los principales hallazgos en legislación y en participación política. ¿Qué es lo que se ha encontrado común en todos los países? Bueno, en ningún país está prohibido el trabajo sexual. Esto creo que es fundamental destacarlo
cuando se trata de hacer un mapeo sobre el trabajo sexual. ¿Está prohibido en algún país? No. En ningún país está prohibido el trabajo sexual. Si tomamos en cuenta que en todos los países se aplica lo que se llama el principio de legalidad, que quiere decir que todo lo que no está prohibido por ley está permitido, y la mayoría de las constituciones además tienen un artículo en la Constitución que dice específicamente este principio: todo lo que no está prohibido por ley está permitido. Entonces, si el trabajo sexual no está prohibido en ninguna legislación, el trabajo sexual está permitido en toda la región. No hay ninguna legislación que lo prohíba. Además, las constituciones ofrecen garantía, como sabemos, de derechos individuales, derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin ningún tipo de discriminación, que por supuesto, no hace falta ni mencionarlo, pero creo que hay que enfatizarlo, protegen también a las trabajadoras sexuales y las protegen en el ejercicio de un trabajo que recordemos que no está prohibido y por lo tanto está permitido. Cuando ya bajamos un poquito de la Constitución y revisamos los códigos penales, que los códigos penales sabemos que nos dicen qué actos son delito en cada uno de los países y cómo se castigan, ¿no? Bueno, pues ningún código penal, otra vez, ningún código penal incluye el trabajo sexual como un delito. En ningún país el trabajo no solamente no está prohibido, sino que además no es un delito y no es una falta según el Código Penal. O sea, otra razón adicional por la que no se debería reprimir el trabajo sexual y reprimir a las trabajadoras sexuales. Además se encuentran, esto ya en algunos países, y vamos a ver algún ejemplo ahora, legislaciones o normas menores que no solamente no prohíben el trabajo sexual, sino que exigen un respeto a las trabajadoras sexuales. Y hay un ejemplo bien bonito de Colombia que vamos a tener ahora en el conversatorio, de cómo hay dos normas en concreto que exigen, así nombrado como tal, respeto a las trabajadoras sexuales, tanto por la policía como por los clientes. Y en casi todos los países hay algunas normas que regulan de alguna manera las condiciones de trabajo, con mayor o menor detalle y con mayor o menor acierto, pero las regulan. Y sí que se encuentra, y esto es común a prácticamente todos los países, que el nivel municipal, es decir, las normas que emiten los municipios, los ayuntamientos, los consejos municipales, según el nombre que se le da en cada país, los distritos, suelen ser bastante más restrictivas que las normas nacionales. Hay razones seguramente muy relacionadas con la discriminación y con el contacto más directo con las instituciones, que hace que cuando el nivel municipal legisla, por lo general sea de una manera muy restrictiva. No digo por lo general, pero esto no siempre es así. Se encuentran algunas normas que son dignas de compartir, porque son muy respetuosas con las trabajadoras sexuales y con el trabajo sexual, como deben de ser las normas, ¿no? Y también se encuentra que el sistema de justicia no está protegiendo a las trabajadoras sexuales. Y eso es obvio, porque si tenemos una legislación que protege a las trabajadoras sexuales, tenemos una realidad que violenta día a día a las trabajadoras sexuales, y el embono entre eso debería de ser el sistema de justicia, que le dijera al Estado: oiga, existe esta legislación y ustedes no la están cumpliendo porque están reprimiendo a las trabajadoras sexuales. Ese vínculo, que es la justicia, no está funcionando. Y vamos a ver también por qué. Y por último, en lo que se refiere a participación política, se encuentra, como ya sabíamos, pero creo que es bueno destacarlo, que las trabajadoras sexuales están organizadas en todos los países. En todos los 11 países que se han revisado en este mapeo hay una organización legalmente constituida de trabajadoras sexuales. En algunos de los países, en concreto en 4, ya han dado un paso más, que es el paso de la sindicalización. Se han creado sindicatos de trabajadoras sexuales, lo cual tiene una importancia tremenda si tomamos en cuenta la oportunidad que le da a la organización, y en este caso ya al sindicato, no solo a la organización, la oportunidad que le da a las trabajadoras sexuales de entrar en un ámbito de lucha por los derechos laborales muy diferente, desde una posición de mucho más poder en lo que se refiere a la negociación de los derechos laborales, que si fueran una simple organización civil, y además con el apoyo que van a encontrar de otros sindicatos de otras áreas que no lo tendrían si no estuvieran sindicalizadas, o que no serían quizá un apoyo tan claro. Hay una enorme experiencia de trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y con los servicios de salud para, en concreto, proteger los derechos de las trabajadoras sexuales
a la seguridad física, a la no discriminación, a la no violencia y a la salud, que se ha dado sobre todo por el apoyo que dio la Retrasex, que consiguió a través del Fondo Mundial en su día y que ha sido un apoyo continuado por parte de la Retrasex a las organizaciones nacionales. Esto es importante también. Ya hay varios países que, aunque ninguno ha conseguido todavía una ley que regule el trabajo sexual desde una perspectiva de derechos, ya hay varios países que tienen una propuesta y en algunos de esos países esa propuesta está en discusión en el Parlamento, en el Congreso. Y eso es bien importante porque eso es un primer paso absolutamente necesario e imprescindible para llegar en algún momento a tener leyes de trabajo sexual que estoy más que seguro que se van a conseguir. La vía judicial, en algunos países, que también lo vamos a ver ahora en el conversatorio, ha sido muy útil para reconocer derechos explícitamente, de una manera muy explícita y muy clara, y muy potente, muy poderosa, por parte de los más altos tribunales de algunos países. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos estas sentencias que se van a presentar ahora que no se han puesto en práctica. O sea, están las sentencias que dicen muy claramente lo que las instituciones tienen que hacer y los derechos que tienen las trabajadoras sexuales, pero las instancias nacionales que tienen que darle cumplimiento a esas sentencias no las han puesto en práctica. Y decía que tenemos todas estas organizaciones nacionales en los países y tenemos la Retrasex con un reconocimiento más que sobrado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que está en una posición perfecta para trabajar con este mapeo y para avanzar en el derecho, en el respeto hacia el derecho de las trabajadoras sexuales. Así que, como conclusiones, mencionar que continúa la violencia. Quizás se puede haber disminuido en algunos casos en alguna medida, pero continúa la violencia de manera generalizada y violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Las condiciones laborales siguen siendo inaceptables en todos los países. Han mejorado también en algunos países, pero siguen siendo inaceptables. El marco normativo es favorable. La protección legal que tienen las trabajadoras sexuales es real. La Retrasex y las organizaciones están muy bien posicionadas para empujar este trabajo. Se han conseguido algunos avances. ¿Y cuál es la conclusión principal aquí? Pues lo que está frenando el avance en el respeto real de los derechos de las trabajadoras sexuales por parte de las instituciones y por parte de la sociedad no es otra cosa que la discriminación hacia las trabajadoras sexuales y el estigma hacia el trabajo sexual. Eso es lo que sostiene esta incoherencia entre lo que dice la legislación y lo que ocurre en la realidad, lo que dice la realidad cuando se la lee. Y que existen además buenas prácticas de normativas y jurisprudenciales que definitivamente van a tener que ser utilizadas en un trabajo nacional entre países. Hasta aquí esta presentación de lo que ha sido el ejercicio del mapeo a nivel regional. Va a haber oportunidad de aclarar cualquier comentario o cualquier pregunta que no haya profundizado lo suficiente, pero antes de eso creo que lo bueno sería ir al grueso de la actividad de hoy, que es conversar con las compañeras que han estado al pie del cañón durante muchos años y que han estado liderando este mapeo en 3 países. Obviamente no podíamos hacer una presentación de los 11 países, ya nos hubiera gustado, pero bueno, tenemos muy buenos ejemplos y muy buena representación de las 3 subregiones. Tenemos representación del Caribe, representación de Centroamérica y representación de Sudamérica. Así que les voy a pedir a las compañeras, a María Elena Dávila, a Fidelia Suárez y a Miriam González, que prendan las cámaras, por favor, para que las podamos ver en el panel. Y vamos a dar inicio, entonces, al conversatorio. Y voy a presentar primero a las 3 compañeras con las que tenemos el honor y la suerte de compartir en el día de hoy para conocer mucho más en detalle y con mucha más profundidad qué se ha encontrado en este mapeo en Colombia, República Dominicana y Nicaragua. Desde Colombia tenemos, que ya está con la cámara prendida, a Fidelia María Suárez Tirado. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad Azumbuli y del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Sintrasexco.
y es la secretaria de Asuntos Gremiales en la Junta Directiva de Retrasex. Y hay que mencionar que Sintrasexco fue el primer sindicato legalmente constituido y reconocido por el Consejo de Estado en Colombia y por el Ministerio de Trabajo, y el primero en Latinoamérica. Muy buenas tardes, Fidelia. Un gusto tenerte aquí y todo un honor compartir contigo. Tenemos también a Miriam González. Miriam González es la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales de República Dominicana, Otrasex, y es la secretaria de actas, además, en la Junta Directiva de la Retrasex, y es fundadora de la organización Otrasex hace 4 años en República Dominicana. Y desde Nicaragua tenemos a María Elena Dávila, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles y del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Nicaragua. Es además la secretaria de Comunicaciones de la Junta Directiva de Retrasex y es una trabajadora sexual con 13 años de activismo en la organización y en el país. Así que tenemos aquí a tres pesos pesados de la organización. Bienvenidas Miriam y María Elena también. Un gusto estar aquí con ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora es tener un conversatorio con estas 3 guerreras para que nos cuenten un poco cómo ha sido la elaboración de este mapeo y qué es lo que se ha encontrado, ¿verdad? Entonces, quería preguntarles, centrándonos primero en lo que se refiere a legislación que se ha encontrado en cada uno de los países y que se ha revisado lo que se había hallado ya en el 2013. ¿Qué es lo que destacarían de cada uno de sus países que se ha reflejado en este mapeo de legislación sobre el trabajo sexual y sobre el respeto a las trabajadoras sexuales? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas y todes. Nosotras, como tenemos ya 13 años de estar organizadas, y en este estudio, porque ya se ha venido haciendo un proceso con este estudio, hemos ido avanzando. Nosotras en nuestra constitución política no hay ninguna diferencia hacia las trabajadoras sexuales. Está un respeto para todas las poblaciones. Y aparte de eso, no debe de existir ninguna estigma ni discriminación. Los artículos que habla en ningún momento dice que el trabajo sexual es ilegal en nuestro país. Y si hablamos del Código Penal, tampoco lo dice, solamente para los proxenetistas, para las refinerías y para las coacciones. O sea, que es lo que lo penaliza y los escándalos y eso. No habla específicamente para trabajadoras sexuales. Posteriormente tenemos la ley de trata de personas, y que es la 896, y tampoco sale nada relacionado al trabajo sexual. Y también la resolución ministerial que nosotras tenemos, tampoco, más bien, esa nos viene a apoyar porque dice que no puede haber ni estigma ni discriminación hacia nosotras. Y si es sobre la ley 820, también esa, o sea, que nosotros no tenemos ninguna ley que diga que es ilegal el trabajo sexual en nuestro país. Buenísimo, muchas gracias María Elena. Fidelio, Miriam, ¿quieren? Miriam, sí, por favor. Gracias por la presentación y muchas gracias a los que están presentes. En nuestro país la ley, la Constitución, nos protege contra la violencia, contra la detención arbitraria, contra el estigma y la discriminación, protege nuestro trabajo digno, el derecho al trabajo y la no, es decir, de uno poder transitar por donde uno quiera. Pero, pero es lamentable que todo esto que está aquí, que está en la Constitución, se viola a diario con nosotras. Los policías hacen lo que le dan la gana con nosotras, nos llevan presas si no buscamos 3,000 o 2,000 pesos, porque ahora también lo están haciendo, cumpliendo la compañera lo que es la cuarentena. Si no buscan ese dinero, la dejan trancar, no se asientan en ningún libro. Entonces, ellos están violando todo lo que dice la Constitución. El Código Penal
no castiga el trabajo sexual porque es permitido. Si se aprovechan de nuestro trabajo para ellos hacer lo que ellos quieran, principalmente del trabajo ajeno, como es el proxenetismo y la trata. Hay a veces se llevan mira, en estos días hubo un caos aquí porque se llevaron unas compañeras presas de un negocio y la pusieron fuera de la ciudad, como quien dice en una provincia. Dije que eran tratadas. Ella decía, no, nosotras somos mayores de edad y estamos aquí porque la situación está como está y no tenemos dinero. Ahí la tuvieron 4 días detenida y entre ellas habían colombianas, venezolanas. Es decir, que este país, nuestro país, es de doble moral porque violan a diario lo que es nuestra Constitución. Ok, muchas gracias, Miriam. Confirmando también lo que decíamos que se había encontrado en todos los países, ¿verdad? Que esa legislación las protege a ustedes y además no castiga el trabajo sexual, pero sigue esa violencia, además una violencia que vemos de unos niveles brutales, ¿no? Porque esto que está contando Miriam ahora de tenerlas 4 días detenidas cuando no hay como decías, ¿no? Ningún libro, ningún sustento jurídico para esa detención, pues realmente es una barbaridad. Fidelia, no sé si nos quieres comentar qué encontraron en Colombia. Bueno, muy buenas tardes con todas, todos y todes. Es un placer con las personas que nos están acompañando en que sepan la realidad, qué pasa con nosotros las personas que ejercemos el trabajo sexual, existiendo en algunos países, entre ellos Colombia, ciertas leyes que cobijan la protección hacia nosotras y no se cumplen todos estos procesos, todo se queda como en letra muerta. Seguimos siendo hostigadas y perseguidas por fuerza pública, pero lo que nos lleva a pensar es, con este hostigamiento y persecución, ¿quién les da las órdenes a ellos? Las órdenes las da el gobierno. Entonces, ¿por qué se nos hostiga de esta manera, siendo uno de los trabajos más antiguos? Y existiendo leyes, en nuestro país está la sentencia 629 desde el año 2010. Tenemos la sentencia 736, en donde se habla prácticamente de los espacios donde nosotras podemos estar. Se habla también de la 594 de libre tránsito. Hablamos de la 073, donde deben estar ubicados ciertos establecimientos donde se prestan los servicios sexuales. Entonces, cuando hay estas leyes, tiene que estar esto ya en una parte de la constitución política de nuestro país y hay que darle el procedimiento como tiene que ser. No esperar a que tengamos que estar entutelando, denunciando, y también tenemos que destacar como parte de un sindicato nacional de mujeres trabajadoras sexuales, siendo parte de la red latinoamericana y del Caribe, dar inicio en un país tan conservador como Colombia, la sensibilización y capacitación a la fuerza pública y a los servidores públicos en salud. El número de personas que hemos capacitado para poder llevar a cabo los procedimientos como tienen que ser. Ok. Muchísimas gracias, Fidelia. Mira, mencionabas algo que creo que es muy interesante compartir con todas las personas que tenemos aquí, porque en el caso de Colombia se ha visto algo que no se ven por lo común en otros países, y es la Corte Constitucional pronunciándose sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, como estabas mencionando, ¿verdad? Y además pronunciándose de una manera que, bueno, en realidad no cabe esperar otra cosa de una Corte Constitucional que el respeto más directo a los derechos humanos, pero en este entorno con tanto estigma y tanta discriminación, de alguna manera incluso sorprende ver a una Corte Constitucional decir tan claramente que las trabajadoras sexuales sí, efectivamente, tienen este derecho y tienen este otro derecho. No sé si nos quieres comentar un poquito más sobre cada una de estas sentencias y cómo mencionan específicamente algunos de los derechos que tienen las trabajadoras sexuales, que sabemos que luego en la práctica no se cumplen, ¿no? Pero que
que así lo ha dicho la Corte Constitucional, que es el órgano más alto del sistema judicial en Colombia. Bueno, Si les molesta, lo voy a pagar, no tengo calor. el año 2010, por primera vez se conoce el fallo de una compañera que había interpuesto una tutela que fue suspendida del establecimiento ella al encontrarse en embarazo. El proceso duró mucho tiempo porque, así el mismo nombre lo dice, cuando decidimos ejercer el trabajo sexual, como que nadie nos presta atención, así como cuando denunciamos. Pero siempre hubo personas que se apersonaron del proceso y lo llevaron adelante. En ese entonces estaba el doctor Juan Carlos Henao como presidente de la Corte Constitucional. Es un ser humano que ha vivido las consecuencias y las necesidades y problemáticas como nosotras, las personas que ejercemos el trabajo sexual, y es el estigma y la discriminación. Cuando cuesta estudiar sin contar con los recursos económicos necesarios. Entonces esto hace que también estas personas se coloquen no tanto en los zapatos nuestros, porque todos no calzamos igual, pero sí en la piel de nosotras. Entonces son unos procesos que vienen dando los resultados. Esto se va dando poco a poco, a largo plazo. Sí, sí, sí. Si me permites, Fidelia... perdón, sí, continúa. Si nosotras hoy en día somos quienes sensibilizamos, quienes les enseñamos a los servidores que están en el Ministerio de Trabajo, que desconocían 100% el trabajo que les compete, como a los inspectores de trabajo, es una ganancia. Claro. El estar capacitando a 3.060 de la fuerza pública acá en nuestro país es un avance. Exactamente. Porque todo se esperaba menos que nosotras como trabajadoras sexuales demos ejemplo en que el ejercer el trabajo sexual no es delincuencia y no nos hace diferente a nadie. Y que ellos tienen que entender que están para proteger al pueblo, no para perjudicar al pueblo, ni atropellar, mucho menos. Así es. Si me permites, Fidelia, voy a leer textual algunas partes de la sentencia, de esta y de otras sentencias que creo que son bien interesantes, ¿no? Porque además lo que aplica en Colombia, aplica en todos los países de la región. Los tratados internacionales que ha firmado Colombia son los mismos que han firmado prácticamente cualquier otro país. Y la Corte Constitucional dijo que el despido de una trabajadora sexual embarazada vulneraba sus derechos a la igualdad de trato ante la ley, a la no discriminación, su derecho al trabajo, su derecho a la seguridad social, su derecho a la dignidad, a la protección de la mujer en el estado de embarazo, el derecho del que está por nacer, vulneraba el fuero materno y vulneraba el mínimo vital. Es decir, dejaba clarísimo que no solamente no se puede despedir a una trabajadora sexual cuando el patrón no lo quiera, sino que se siguen las mismas normas que para el resto de trabajadores y trabajadoras. Y las mujeres trabajadoras sexuales embarazadas tienen los mismos derechos que cualquier otra mujer trabajadora embarazada. Estaba también como mencionabas también, la sentencia 594 de 2016 que examinó los derechos a la libertad personal, a la libertad de locomoción, derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y a la no discriminación en esa tutela que se presentó contra el Ministerio contra casi nadie, ¿no? Ministerio de Defensa, Ministerio del Trabajo, Policía Metropolitana de Bogotá, Personería de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación en respuesta a unos actos de hostigamiento, de acoso y de violencia hacia 13 trabajadoras sexuales, y se dejó claro que esa violencia y ese hostigamiento violaba todos estos derechos de las trabajadoras sexuales. También decía otra sentencia de 2017 que el Estado colombiano no está llamado a tomar medidas de prevención negativa contra la prostitución, que le llama, contra el trabajo sexual. Es decir, el Estado no tiene que hacer nada contra el trabajo sexual, ni a través de medidas penales ni a través de la policía, sino que su principal propósito debe ser el de proteger y entender a estas personas.
brindándoles también la oportunidad de otra serie de oportunidades, pero que su principal propósito tiene que ser proteger. Y también el Consejo de Estado, en una resolución que mencionabas antes del 2016, entró en un tema que es bien delicado y es no sé si lo quieres comentar, Fidelia, ¿qué dijo el Consejo de Estado sobre el no pago a una trabajadora sexual? Bueno, sobre el no pago a una compañera trabajadora sexual, ya se convierte en una violación sexual y acarrea cárcel, tiene un proceso penal, así como el proselitismo en nuestro país, y este caso se dio donde había un arreglo entre las partes y el señor pagó casi 10 años de cárcel. Después quería que la compañera lo indemnizara. Y no fue así, la compañera ganó el caso, antes él tuvo que pagarle los intereses más el pago que habían negociado ese día. Entonces, esto hace que poco a poco nosotras, el sindicato, también para que las compañeras conozcan estos procedimientos y de ahí ellas puedan exigir los derechos que desconocen en todo este proceso que también estamos llevando a cabo con ciertos entes para poder saber cumplir el que están saliendo. La fuerza pública también tiene conocimiento de que es hora de que se vayan aquietando y que nos vean como trabajadoras más en el país. Así es. Así es. Y en esa sentencia el Consejo de Estado entró precisamente a examinar el consentimiento en una relación en el marco del trabajo sexual, ¿verdad? Y como si el consentimiento se daba porque había un pago, se esperaba un pago. Si no se da el pago, entonces no había consentimiento y es equiparable a una violación porque era una relación sexual sin consentimiento. Y eso es como bien, o sea, creo que marca un hito en el entendimiento del trabajo sexual y de cuál es la posición de la trabajadora sexual en un intercambio de trabajo sexual. Hay un micrófono por ahí abierto. Quería Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha un ruido terrible. Sí. Si pueden mirar que lo cierren, por favor. Han mencionado, Fidelia, ya has mencionado que han hecho con las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército en Colombia para cambiar esta situación. También se recogen en estos mapeos lo que se ha hecho en República Dominicana y en Nicaragua, ¿verdad? Con las fuerzas de seguridad, con la policía, el trabajo que han hecho con ellos. ¿Qué es lo que han hecho sus organizaciones para intentar conseguir que las instituciones de seguridad de los países comprendan cuáles son sus derechos y qué obligaciones tienen ellas de respetarlos? Bueno, nosotros aquí en OTRACE, desde el 2017 al 2019, hicimos 21 talleres con 445 policías, capacitándolos sobre nuestro derecho y el libre tránsito. Pero no tanto a eso, para nosotros poder llegar hacia ellos, no pudimos identificarnos de una vez de que éramos trabajadoras sexuales, porque después no nos dejaban entrar. Nosotros íbamos y decíamos que queríamos darle una charla sobre derecho a los militares, y ahí hablábamos con ellos, con la carta y todo, y ellos nos daban el día y la hora. Hubo un destacamento que nos dijeron, tienen que estar aquí a las 7 de la mañana, si vienen después no se va a poder. Y nosotras estuvimos ahí a las 7 menos 15. Y el que estaba de turno nos miró así, diablo, pero vinieron. Cuando ya estaban en el terreno con los militares, no identificaban. Ahí era otra problemática, porque entonces nos miraban mal y murmuraban uno al otro. Pero nosotras sí hablamos de nuestro derecho, que el libre tránsito, que es un trabajo, el ser trabajadora sexual es un trabajo y hay que respetarlo, porque en la Constitución dice del libre tránsito. Así es. Nosotras nos guiamos para trabajar con la guía de protocolo de acción, la cual fue creada por la trabajadora sexual de la RTC. Con esa guía, nosotros íbamos,
se la dábamos y, ¿qué te digo? Quedamos bien. Pero sí, nosotras, yo estaba los otros días comentando que teníamos que seguir, retomar lo que es el trabajo. Ahora, la pandemia no nos ha dejado. Es que los policías lo cambian mucho de distintas zonas y ahora han ingresado muchos jóvenes. Entonces, es un trabajo que tenemos que seguirlo por esa situación. Que no termina. Exacto. Sí, Miriam, hicieron también un trabajo con la Fiscalía, si no entiendo mal. Sí, nosotras fuimos por 2 ocasiones, ahora no tocaba ir, pero la pandemia cerró todo. Con la Fiscalía capacitamos futuros fiscales, unos 68. Ahí, del primer grupo, hubo uno de ellos que nos dijo que nosotras podíamos coger bandejas y vender pastelitos, yaniqueque. Es decir, que las trabajadoras sexuales podían estar en la calle vendiendo eso. Yo le dije, ¿y a quién se lo vamos a vender si somos tantas compañeras que ejercemos el trabajo sexual? Tú me dices a quién. Después, en otra oportunidad, otro dijo que se vayan a trabajar para Casa y Familia. Nos dijo muchas cosas y yo fui caminando así para donde él, porque como él estaba un poco retirado, no sé si me estaba escuchando. Y una de las compañeras que andaba con nosotros se paró, ven Miriam, porque pensó que yo le iba a brincar a él. Digo yo, no. Pero además sí, incluso ahí encontramos una joven que ella dijo, yo soy de San Pedro, nos dio su dirección y todo, para que nosotras fuéramos allá a esa provincia, para que trabajemos con la compañera. Nos dijo, es una felicidad que las trabajadoras sexuales estén organizadas y sepan reclamar sus derechos. Es decir, por ahí no fue bien, porque tuvimos acogida y además de eso, después el señor que nos dijo lo que me dijo, me abrazó cuando terminamos de que era yo relajando, no crea nada de lo que te dije. Buenísimo, además tienen una puerta abierta ya ahí bien importante, ¿no? Porque ya han entrado a capacitar a policías, que no es fácil entrar en estas instancias. En otros países costó muchísimo. Y con la Fiscalía, que son precisamente los que están estudiando para fiscales, son los que en el futuro van a tener que tomar la posición del Estado cuando haya un juicio. Es fundamental que tengan presente cuál es la posición de las trabajadoras sexuales en todos estos abusos que se dan, que es la de la víctima, ¿no? A pesar de que la policía las intente presentar como que son las que estaban violentando los derechos de otros. Sí, nosotros íbamos ahora en septiembre, pero la pandemia no ha cerrado muchas cosas. Pero ahí se continuará. Claro, sí. Claro que sí. María Elena, en Nicaragua, ¿cómo ha sido el trabajo con las fuerzas de seguridad? Bueno, nosotras en el 2009 firmamos un convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde allí se nos da se habla pues de que el trabajo sexual es un derecho y que por lo tanto tienen que respetarnos. Entonces ellos tenían programado realizar charlas con todo lo que es lo de seguridad, la Policía Nacional. Nosotras coordinamos el trabajo junto con ellos y impartíamos los 2 talleres junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotras llegamos a atender más de 300 policías y era muy bueno para nosotras porque la misma Procuraduría les decía de que nuestro trabajo era un trabajo como cualquier otro y que la policía cuando estuviera en los lugares donde se ejercía el trabajo era para dar seguridad, para proteger como cualquier trabajador o trabajadora y que por lo tanto el trabajo se hizo en conjunto y teníamos una coordinación con los jefes, trabajábamos con los distritos, incluso hubo la comisionada Granera, ella públicamente pidió disculpas para todas aquellas compañeras que habían sido violentados los derechos por la misma Policía Nacional. Entonces en los diarios eso levantó bastante el perfil porque sabemos de que la policía está para protegernos y porque el trabajo de ellos es como ciudadanas. Nosotras somos ciudadanas, por lo tanto ellos tienen que brindar esa seguridad. Lo mismo con la Procuraduría, nosotros venimos trabajando también la parte de salud. Con la parte de salud nosotras entramos a los espacios
donde también se le dio capacitación al personal de salud. El objetivo ahí principal era sensibilizarlo, visibilizarnos nosotras también con nuestro trabajo y sobre todo que logramos estar en el espacio del MSP, de la CONICIDA, y también tuve 4 años ahí esperando la CIA, porque no me fue fácil. Para que pudieran dar la CIA de trabajadora sexual, tuve 4 años de oyente. A los 4 años me la dieron, entonces ahí ya coordinamos todo el trabajo y logramos una resolución ministerial 671-2014, donde dice que no puede haber ni estigma ni discriminación hacia las trabajadoras sexuales en cualquier centro de salud, cualquier hospital que sea del Estado o que sea privado. Ese fue uno de los avances que obtuvimos en ese momento. Que son enormes avances, ¿verdad? Y además en Nicaragua tenemos algo bien particular que solo se da en un par de países más, que es el tema de las facilitadoras judiciales, ¿verdad? Así y es. cómo eso le dio la oportunidad a la organización y a las trabajadoras sexuales de entrar de lleno en una institución. Si quieres, cuenta un poco cómo fue esa experiencia. Sí, nosotras al inicio fue por un diálogo que hubo entre unas personas que eran las personas que nosotros teníamos para hacer coordinaciones para poder participar en algunos espacios. Nosotras en ese momento que se dio esa oportunidad, ni siquiera teníamos idea de lo que era facilitadoras judiciales, pero se dio porque nosotras estábamos demandando a las centrales sindicales que nos incluyeran en la marcha del 1 de mayo. Entonces, en el momento se dio estaban reunidos y ahí estaba el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marvin Aguilar, y le llamó pues la atención lo que estaban dialogando y él dijo, bueno, estas mujeres pueden ser facilitadoras. Tuve un proceso de reuniones y en abril fuimos acreditadas por la Corte Suprema de Justicia, 18 facilitadoras judiciales, obtuvimos un carnet, obtuvimos capacitaciones, muchas reuniones con los jueces y así nos fuimos capacitando. Y en el primer año nosotros logramos darle cobertura a 450 casos y la mayoría eran de nuestras compañeras trabajadoras sexuales y de otros tipos de casos que muchas veces pues las personas nos buscaban. Fue una experiencia muy grande porque esto nos vino a hacer que, primero que en ese momento fuimos el primer país, segundo de que fue algo que nosotras lo miramos como una oportunidad para demostrar de que sí somos mujeres, somos trabajadoras sexuales, pero también estamos aportando a que se haga justicia en nuestro país. Entonces, después de eso, complementamos con una película que se llama Girasoles Nicaragua. Ahí salen casos donde nosotras estábamos como facilitadoras judiciales viendo estos casos. Entonces, para nosotros fue muy importante que nos dimos a conocer, podíamos decir, en todo el mundo, porque era algo nuevo. Claro. Y aparte de eso, hemos demostrado las capacidades que tenemos. Todavía las compañeras, por el contexto que tenemos, no todas estamos trabajando, pero sí hay compañeras que están realizando su trabajo. Ahora hay muchos sectores, muchos distritos de la Policía Nacional que llaman a las compañeras cuando se da algún caso para apoyarnos en ver el caso, y también la Corte está pues valorando de que el reto es que para este otro año podamos tener más compañeras ingresadas como facilitadoras judiciales, porque es un proceso muy bueno, muy bonito, y además es un derecho del que nosotras tenemos ahí. Claro que sí, claro que sí. Felicidades. Felicidades. Antes de pasar al siguiente tema, ya creo que las tres han mencionado qué han hecho con el personal de salud, porque el área de salud y el sistema de salud también es muy excluyente con las trabajadoras sexuales, ¿verdad? A pesar de que muchos países tienen programas específicos para trabajadoras sexuales, pero esos programas están diseñados de una forma que no suelen respetar los derechos de las trabajadoras sexuales. ¿Qué trabajo, no sé si quieren destacar algo más sobre el trabajo que han hecho con el sistema de salud y con los centros de salud donde se atienden a las trabajadoras sexuales y con estos programas que hay específicamente para ustedes? Bueno, nosotras en el 2013 y 2019 hicimos 26 actividades de capacitación en el centro de salud.
donde llegamos a 260, entre ellos médicos, enfermeras y conserje. ¿Por qué conserje? Porque se estaba dando el caso de que las compañeras iban y hacían la prueba y ya cuando ellas iban a buscar sus resultados, los motoconchos que están parados ahí en el área de emergencia ya sabían si estaban positivas o estaban negativas. Principalmente en los centros de salud de aquí, con referente a mis compañeras y a mi persona, había mucha discriminación. Se discriminaba hasta en la forma de ella vestir. Porque si una compañera amanece trabajando y quiere ir para su médico, no le daba tiempo de llegar a la casa. ¿Por qué? Porque tenían su horario. Ya a las 10:30, ya la doctora de esa área se iba para su casa. La tarjetita que le dan de chequeo era una tarjeta distinta a la de la persona común y tenían su archivo aparte. Se trabajó para que se le diera una sola tarjeta. Porque ellos tenían que ver, como yo se lo expliqué a una doctora que es militar, que no es solamente vagina que tenemos. Nosotros necesitamos una salud integral. Bueno, y de ahí ella es militar, que hasta su número de teléfono me dio y me abrazó y tengo la foto por ahí. Me dijo que estaba bien, que si yo quería o nosotras queríamos que fuéramos en la mañana a supervisar el chequeo. Pero sí, son trabajos que uno ha hecho, pero que tampoco uno lo puede dejar caer. Claro. Porque siempre hay personal nuevo. Es lo que mencionabas antes con las fuerzas de seguridad también, ¿verdad? Que hay mucha rotación, mucho personal que entra, porque es así, estas instituciones son así, y hay que hacer un trabajo permanente. Lo bueno es que ustedes ya tienen esas puertas abiertas. No sé si Nicaragua o Colombia quiere destacar algo más sobre salud o pasamos al siguiente bloque. Bueno, nosotros acá desde Colombia hemos alcanzado a 1.305 funcionarios en salud a nivel nacional. Esto ha hecho también que destaquemos la participación nuestra como sindicato en la modificación del decreto 1543 del año 1997. Por primera vez nosotras, las trabajadoras sexuales, participando en esta modificación de cómo no se hablara de prostitución o de mujeres en situación de prostitución o mujeres en situación de riesgo de contagio, sino mujeres o población que ejerce trabajo sexual en el país. De ahí queda establecido en el artículo 39 que se pasaron 3 largos años y hasta este año la Cancillería pudo aprobar y quedó establecido así. Son tomadas de exámenes articulados con EPS, Secretarías de Salud, de una manera articulada con las poblaciones vulneradas, sin ningún costo y trabajando los temas de prevención, estando nosotras presentes como cualquier otra población que ejerce cualquier trabajo. Buenísimo. Buenísimo. Son números bien impresionantes los que presentan de la cantidad de personas que se han capacitado. Teniendo en cuenta eso, que es personal que va rotando y no debe perderse el ritmo, pero tiene un alcance muy significativo. María Elena, creo que ya has mencionado lo de salud, ¿o quieres decir algo más? Y que nosotros también implementamos lo que eran las capacitaciones y eso se ha mantenido porque siempre nosotros ahora tenemos asignado un centro de salud donde se atiende a las compañeras y por lo tanto nosotros aprovechamos ahí para seguir sensibilizando al personal de salud porque es un trabajo que no se puede dejar, se tiene que mantener permanente por la rotación de personal de salud que siempre hay, cada año cambian y también por la situación ahora con la pandemia tenemos que estar bien preparados y informando siempre. Buenísimo. Muchas gracias a las tres. Y el último bloque que toca el informe es el de la sindicalización, ¿no? Un tema clave en lo que se refiere al reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y el respeto a las condiciones
laborales de las trabajadoras sexuales. Tenemos aquí a dos países que ya han constituido un sindicato en el país y otro de los países que está en proceso de hacerlo. Lo que quería pedirles es que nos comentaran cómo ha sido este proceso y, sobre todo, qué ha significado para la lucha de los derechos de las trabajadoras sexuales el contar con un sindicato, como tenemos al primer sindicato de América Latina aquí, que es el de Colombia. Vamos a empezar con Fidelia. Por favor, ¿nos puedes comentar cómo ha sido todo este proceso y qué impacto ha tenido en la situación de ustedes? Bueno, nosotras como sindicato nos permite estar en la exigibilidad de derechos laborales que nos competen, derechos a estar en esos espacios de toma de decisiones, siendo una clase obrera más, poder articular con los demás sindicatos de que vean que lo nuestro también es un trabajo y que estamos exigiendo lo que nos compete como parte de un pueblo, como una clase obrera ejerciendo un trabajo uno de los más antiguos. Y la responsabilidad que debe tener el Estado y gobierno para la protección máxima a esas condiciones que tienen que ser dignas, donde prestamos estos servicios y que se regule para beneficio de la población, sin que los terceros decidan por nosotras, sin nosotras. Somos nosotras las que tenemos que estar ahí en las construcciones y dando las pautas, cómo tienen que ser estos procedimientos para poder llevar a cabo que una clase obrera como la nuestra exige esos derechos que les competen, son esos derechos laborales como los debe tener cualquier otro trabajador en el mundo. Excelente. María Elena, ¿quieres comentar cómo ha sido la experiencia, cómo fue todo el proceso de formación en Nicaragua del sindicato? Bueno, para nosotros fue una experiencia, dado de que estuvimos en un proceso buscando en el país cuál central sindical nos podíamos ser parte pues, de un sindicato. Fuimos a varias centrales sindicales, algunas nos decían que iban a ver si se podía, que lo tenían que consultar, pero al final logramos llegar a una central sindical que es por cuenta propia. Ahí nosotros tuvimos varias reuniones donde hablamos sobre el trabajo que nosotros realizábamos. Entonces el secretario nos dijo que íbamos a pasar pues un proceso y consultas internas para ver si nosotras ahí podíamos caber. Durante todo el proceso, nosotras tuvimos encuentros con los mismos trabajadores por cuenta propia, nos contaban sus testimonios, nos explicaban, y al final, pues, nos dijeron que sí nos iban a asesorar y que podíamos formar nuestro sindicato porque éramos mujeres trabajadoras sexuales y que también nosotras trabajábamos por cuenta propia. Eso nos motivó mucho y comenzamos a hacer todo el proceso, todo lo que manda el reglamento de asociaciones sindicales, y conformamos estatutos, toda la documentación legal, y nos capacitamos también porque es un tema nuevo sobre lo laboral. Logramos obtener la personería jurídica, donde el primer sindicato se llama Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Managua, Irasole. Tenemos la personería jurídica y para nosotros eso es un gran logro porque es el primer sindicato de trabajadoras sexuales aquí en Nicaragua. Y aparte de eso, el objetivo principal era formar más sindicatos en cada uno de los municipios, los cuales ya los estábamos nosotras organizando. Y el objetivo principal es formar varios sindicatos para llegar a formar una federación, para posteriormente formar federaciones y llegar a una confederación nacional de trabajadoras sexuales de Nicaragua. Eso es un reto para el próximo año porque ya estamos haciendo los contactos y creemos que como somos trabajadoras tenemos muchos derechos laborales y sociales en nuestro país. Aparte de eso, que eso nos llevó a ver un caso de una compañera de un nightclub que estaba embarazada y la despidieron y logramos una resolución ministerial donde ella fue reintegrada y fue indemnizada.
Excelente, que son ejemplos concretos de cómo, de por qué la sindicalización de las compañeras, de las trabajadoras sexuales es tan necesaria, ¿verdad? Y es tan urgente. Y se ha empezado en algunos países, a pesar que a mí lo que me resulta impresionante es todo el proceso que han hecho ustedes, a pesar de la corriente en contra tan grande que tienen, de esa discriminación enorme hacia las trabajadoras sexuales y de ese estigma tan puntual hacia el trabajo sexual, que provoca un rechazo en todas las instituciones, muchas veces incluso dentro de las centrales sindicales, pero que ustedes han logrado vencer y han logrado convencer de que ustedes tienen que estar ahí. Y eso es en lo que están, entiendo, en República Dominicana, ¿verdad, Miriam? Ustedes están en el proceso ahora. Sí, nosotras pertenecemos a la central sindical de aquí de nuestro país. Ya somos miembros de allá. Ha sido un proceso, ya hemos tenido reuniones con ellos. Ellos nos han dado un par de talleres sobre sindicatos. Ahora iban a continuar, pero todo se ha parado. ¿Qué buscamos? Que entiendan que nosotros lo que queremos es que sepan que el trabajadora sexual es un trabajo y que se respete nuestro derecho y tener igualdad de condiciones con las demás personas. Porque aquí todo se va para un lado. A la hora en punto que nosotros tengamos nuestro sindicato, vamos a estar unidos a los demás sindicatos y se nos va a hacer la vida más fácil para las compañeras. Y que entiendan que el trabajo sexual es trabajo. Así es, buenísimo. Para cerrar el conversatorio ya me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, con todo este análisis que han hecho de la legislación y del recorrido de activismo que tienen las organizaciones y que tienen ustedes y otras compañeras, ¿cuáles son los retos que se plantean a futuro y cómo los priorizan ustedes? Bueno, nosotras tenemos unos retos, varios retos. Propuesta y negociación con una ley que regule el trabajo sexual desde un enfoque de derechos. Vencer la estigma y la discriminación que impide que se formalice el sindicato de trabajadoras sexuales. Ocupar los espacios de distinto a las trabajadoras sexuales en toma de decisión, es decir, que nosotras tenemos derecho, no que un técnico, una gente educada, una gente que haya estudiado, tome los espacios que nos corresponde a nosotras. Nosotras tenemos buena voz para hablar. Elaborar implementación de política, disminuir hasta eliminar la violencia que sufren nosotras, las trabajadoras sexuales, por parte de la fuerza de seguridad que quisiera que eso acabara. Muchísimas gracias, Miriam. Fidelia, en Colombia, ¿qué plantean? El reto es la construcción de esa ley de trabajo sexual en el país y que pueda servir de ejemplo a los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Una ley construida desde y para nosotras las trabajadoras sexuales con el ente competente. También tenemos la perseverancia que no debe bajarse la guardia en formación y sensibilización a la fuerza pública para minimizar el hostigamiento y entiendan de una vez que el ejercer el trabajo sexual no nos hace diferente y no somos delincuentes. Cesar la violencia que vivimos cuando decidimos ejercer el trabajo sexual y también aquellas compañeras que son víctimas de desplazamiento forzado por ciertas situaciones ejerciendo trabajo sexual y también nosotras las mujeres, por ser mujeres, la violencia que día a día nos está persiguiendo por diferentes sectores donde estamos. Muchas gracias, Fidelia. Bien contundentes esos reclamos y esos retos que ustedes han identificado. Y María Elena, en Nicaragua. Bueno, nosotras es mantener los espacios que ya tenemos, fortalecerlos
y mantener las alianzas con las otras organizaciones, porque en algunos espacios tenemos que estar aliadas para lograr de que el trabajo, pues, de las trabajadoras sexuales, porque una de las cosas que yo valoro positivo ahora con este proceso que hemos estado realizando, de que ahora los movimientos de mujeres siento que estamos más unidas, y creo que la lucha de una es la lucha de todas, entonces pienso que eso va a fortalecernos. Lo otro es el reconocimiento del trabajo sexual como un derecho laboral y la relación del trabajo sexual de acuerdo a esos reconocimientos como un trabajo autónomo. También el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales en la práctica, eliminando toda forma de estigma y discriminación. La protección efectiva, la protección efectiva contra las violaciones de derechos que se den en el sistema judicial y en otros lugares donde se violen los derechos de nuestras compañeras. Y por último, la eliminación de la impunidad de todos los crímenes que se han hecho hacia las trabajadoras sexuales, porque todas en todos los países tenemos muchos casos de compañeras que han sido asesinadas y no se ha hecho justicia. Entonces creo que también ese es uno de los retos. Muchísimas gracias, María Elena. Vemos que los países tienen definitivamente muy claro cuáles las dificultades que se presentan y cómo las van a abordar en el futuro, y qué bueno saber que cuentan con esta red que es un paraguas de protección y un paraguas impulsor para todas las organizaciones en los países. Hasta aquí el conversatorio con las tres compañeras, con las tres líderes que han representado cada una de las regiones. Vamos a abrir ahora entonces el espacio para preguntas y comentarios del resto de personas. Lo ideal sería, si lo pueden, como somos muchas personas, si lo pueden ir escribiendo en el chat. Hay algunos comentarios ya, voy a ir leyéndolos mientras se piensan otras preguntas, otros comentarios. Hay aquí saludos desde Paraguay, saludos desde Chile, Uruguay, Perú, Honduras. Desde Uruguay nos dicen que tienen la ley 17.515 desde el año 2002 y su único decreto reglamentario, que es el 480 de 003, que son totalmente vulneradores de nuestros derechos, así con mayúsculas. Por eso en 2018 iniciaron un proceso para modificar la ley 17.515. Dice, y aún seguimos sin lograrlo, pero ahí creo que lo importante de destacar ahí es aún seguimos. Hay otro comentario de Cecilia Vitale del Fondo Mundial que dice, excelente trabajo, increíbles progresos en la lucha por sus derechos, felicitaciones. Por favor, compartan el informe, por supuesto que se van a compartir los informes, ahora vamos a mencionar cómo. Fidelia Suárez nos dice que es tan importante escuchar a nuestras compañeras. No sé si es Fidelia la que ha escrito esto o es otra persona con él. En fin, hay un comentario que dice, es tan importante escuchar a nuestras compañeras, todas escuchando los avances que ella ha tenido con lo del sindicato. Hay una pregunta en concreto de Dayana Holguín que dice, ¿de qué forma sienten, y esto va para ustedes tres, María Elena, Fidelia y Miriam, ¿de qué forma sienten que los gobiernos están respetando o irrespetando el trabajo sexual con el control de los espacios donde se trabaja? Que si creen que el control de esos espacios, como los planes de ordenamiento territorial, en el caso colombiano, espacios físicos está hablando, permiten o incita a que las trabajadoras sexuales sufran violencias en el espacio público mientras trabajan. Se ha visto, salía también en el mapeo, ¿verdad?, como esos ordenamientos territoriales que vienen a decir, aquí se puede ejercer el trabajo sexual, aquí no, aquí sí, aquí no. Sí, la pregunta es si eso violenta los derechos de las trabajadoras sexuales. Mira, yo contesto por la parte de Colombia. Acá, a nivel nacional, hay ciertos sectores donde en los departamentos las zonas quedan afuera de la ciudad. Y aquí a nivel de la capital están dentro de la ciudad, pero en sitios específicos. El especificar cierta zona violenta nuestros derechos. Nosotras podemos ejercer el trabajo sexual en diferentes partes porque nosotras ni estamos prestando los servicios en una calle ni lo estamos haciendo públicamente.
prestamos los servicios es dentro de una habitación o dentro de la habitación de un establecimiento. Hay unas irregularidades porque todavía las personas, cuando hay los cambios de gobierno y los cambios políticos, desconocen los procedimientos que se deben de llevar en todo este proceso y desconocen mucho más las normativas que regularizan lo que son los planes de ordenamiento territorial para poder haber una buena ubicación donde esté establecido, donde pueden estar los locales en diferentes zonas sin necesidad de sacarlo fuera de la ciudad, estableciendo unos parámetros para que no sean aprovechados los sectores donde están los establecimientos donde se prestan los servicios sexuales para utilizarlos como fachada para cometer otra clase de delitos. Por eso es que siempre trabajamos haciendo diferencias y que no nos pueden tener en una sola parte porque se presta para muchas cosas. Y esto violenta nuestros derechos y va en contra de nuestra integridad personal. Sí, en ese sentido hay un comentario de María Lucila Esquivel de Paraguay que dice: aquí en Paraguay existen ordenanzas que van en contra de la Constitución Nacional y también cuando quieren implementar zonas rojas que solo aumentan el estigma y la discriminación. En el mismo sentido de lo que estabas comentando, Fidelia. Regina Barahona nos dice: excelente trabajo, ese es el sueño de todas, que se reconozca el trabajo sexual para tener derechos como cualquier otro trabajador, desde Honduras. Sé que hay varias compañeras de otros países aquí presentes, de las otras organizaciones que también han hecho el mapeo. No sé si quieren añadir algo a lo que ya han comentado las compañeras. Quizá para confirmar lo que ellas han encontrado en sus países o quizá en alguno de los países se haya encontrado algo diferente. Aparte de las que ya lo han escrito por el chat, claro. Y si no, cualquier otra persona, por supuesto. Dice aquí, bueno, un saludo desde Bahía. Quiero preguntar cómo las mujeres analizan las herramientas de comunicación como participación y presión por los derechos. Es decir, cómo utilizan ustedes las estrategias y las herramientas de comunicación. Quizás se escuche mucho ruido, pero está cayendo aquí el diluvio universal. Entonces, compañeras, ¿cómo utilizan ustedes la comunicación en sus trabajos? En todo este activismo para mejorar el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales. En el caso de Nicaragua, nosotras sabemos que la comunicación es la herramienta más importante. Es la herramienta más importante para poder hacer incidencia y estar en los espacios. Nosotras hemos pasado, la Retrasec nos ha dado procesos a nosotras de cómo sobre capacitándonos de lo que es la comunicación, porque esto lo hemos implementado en cada uno de los países. Incluso hay más compañeras que se han capacitado también para nosotras poder comunicarnos internamente con las personas donde se va a tomar las decisiones. Todo es un proceso. Bueno, podríamos decir, nosotras en Nicaragua, antes del 2018, teníamos podríamos decir, alianzas con los medios de comunicación. Actualmente, con la cuestión del COVID, eso ha venido decayendo, pero ya con las nuevas herramientas que tenemos, que es las redes sociales, eso nos vino a complementar el trabajo que hemos realizado durante todo este proceso. Entonces, la comunicación interna que nosotros manejamos con nuestras compañeras es igual, usando las redes o visitándolas en los lugares donde se ejerce el trabajo sexual, y si es con las instituciones, así con los webinars, y ha sido muy, muy efectivo porque nosotras sentimos de que como que ha habido más comunicación, tanto interna como externa. Incluso la Retrasec
nosotras las compañeras ahora nos comunicamos y conocemos la problemática de cada país y ahí nos estamos interactuando y esto es muy importante, la comunicación. De esa manera nosotros nos comunicamos con nuestras compañeras. Bueno, yo Muchísimas hablo desde gracias. Colombia. Sí, por favor. Ahora, Dele. la tecnología se facilita mucho que las compañeras no manejan el computador, pero sí manejan perfectamente el WhatsApp. Entonces, nos facilita en muchas maneras y también los medios de comunicación es como hemos venido sensibilizando en las terminologías que deben de utilizar estos periodistas. Cuando quieren impactar en la nota, les importa perjudicar a la persona que están entrevistando. Entonces, esos son procesos que, viste, la formación que hemos venido teniendo, y siempre lo he dicho, mi universidad siempre ha sido la Retrasex, el conocer de cada país las necesidades y problemáticas y toda la enseñanza que hemos venido teniendo, toda esta formación hace que día a día aprendamos un poco más, hace que nosotras repliquemos en nuestros países y llevemos a las compañeras todos estos conocimientos para que se pueda ir dando y ampliando más la información que tenemos de acuerdo a las necesidades y problemáticas que son similares en Latinoamérica hacia la población nuestra que ejercemos trabajo sexual. Entonces, con las compañeras también tenemos el método de WhatsApp, la cuestión de los folletos, unos folletos cortos, precisos y concisos para que ellas puedan tener la información que buscamos, qué queremos y a dónde queremos llegar. Excelente. Muy bien. Diego, Miriam. la comunicación es muy importante. Nosotros aquí nos capacitamos en comunicación, capacitamos a las compañeras. Tenemos una comunicadora, gracias a la Retrasé, nos están dando cursos de comunicación y de redes sociales para aprender más sobre el tema. A mí me han enseñado mucho y gracias a la red, en cabecilla de nuestra compañera y querida Elena Reinaga, que siempre vive buscando lo que no hace falta. Hoy en día tenemos un par de compañeras ya capacitadas sobre el tema, pero la comunicación es lo primero entre nosotras para poder entendernos y tener una comunicación buena. Perfecto. Ya para cerrar este conversatorio voy a leer algunos de los mensajes, voy a leer los mensajes que han llegado. Dicen desde El Salvador: felicidades compañeras, excelente información. Aquí en El Salvador existen ordenanzas que violentan las trabajadoras sexuales, como se ha venido diciendo por parte de las panelistas también. Saludos desde Rivera, frontera con Brasil, referente de otras, Rivera en Uruguay. Aquí la verdad no sé desde qué país escribe, pero dice que en el artículo 48, que es el que aplican las alcaldías y en todos los departamentos, porque las ordenanzas están dentro de la Ley de Convivencia Ciudadana. Yo creo que esto es de Colombia. Sobre la pregunta, muchas gracias por la respuesta y muchísimas gracias por este espacio. Las felicito por este trabajo que han venido realizando. Carla Ampuero, felicidades compañeras. Quisiera preguntarles cómo se identifican ustedes como mujeres trabajadoras sexuales sindicalizadas frente a los estigmas y la discriminación de la sociedad, que eso ya lo han comentado antes, ¿verdad? Excelente trabajo, dice. Víctor Hugo dice: una de las principales conquistas públicas comunicacionales de las mujeres trabajadoras sexuales articuladas en la Retrasex es ser llamadas como lo que son, mujeres trabajadoras sexuales. Este hecho, sumado al cambio de paradigma terminológico, instala el debate en la esfera del trabajo como un derecho. La comunicación y visibilización es vital para conquistar derechos. Un abrazo libertario desde Chile, Comunicaciones de Fundación Margen. Gracias por el apoyo en la presentación y en la moderación, dice Lucy desde Paraguay. Muchas gracias por el espacio, dice Carla Alarcón. El trabajo que han realizado es sumamente importante y es necesario visibilizar más este tema. Saludos desde Chile.
Carolina González, muchas gracias, compañeras, por compartir su experiencia en este trabajo político tan importante para las trabajadoras sexuales. Saludos desde Chile. Bueno, todos son felicitaciones y saludos a las compañeras que han presentado, porque realmente es impresionante lo que han presentado, no solo el trabajo que se ha hecho con este mapeo, sino todo lo que describe este mapeo de lo que han hecho ustedes a lo largo de los años. Qué bueno que le hayan decidido darle esta visibilidad y esta publicidad y utilizar precisamente estas herramientas de comunicación, ¿verdad? Gracias, Brasil sigue en lucha, dice Carila Eloy. Entonces vamos a terminar este conversatorio, esta parte del evento, para dar paso a una intervención que tenemos de una organización que se está convirtiendo en una aliada muy importante para Retrasex, una organización con un reconocimiento mundial en el ámbito del trabajo sobre derechos humanos, que es Amnistía Internacional, y para ello vamos a tener una intervención de Luis Tillotson. Ya, ahora sí. Estamos sin agua, ¿verdad? Luis es investigadora de Amnistía Internacional con base en la Oficina Regional de las Américas en la Ciudad de México. Ella dirige investigaciones sobre diversos temas como la discriminación por motivos de género, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión y la migración, principalmente en el Caribe, pero también en otros países de América Latina. Antes de trabajar para Amnistía Internacional, trabajó en la respuesta al VIH y SIDA en el Caribe durante una década. Así que bienvenida, Luis, es un placer tenerte aquí con nosotras y con nosotros en esta reunión, tenerte a ti personalmente y tener el apoyo de una organización como Amnistía a través de ti. Así que adelante, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ojalá que me escuchen bien y me vean bien. Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir espacios con valientes defensores de derechos humanos como las mujeres que están presentando hoy. Y gracias por las presentaciones. Como siempre, aprendí muchísimo escuchando las voces de trabajadores sexuales y todos los logros que han conseguido durante estos últimos años. Dudo que tengo un montón que decir que no han dicho las colegas, pero puedo ofrecer algunas reflexiones desde Amnistía Internacional. Amnistía Internacional desarrolló una política sobre trabajo sexual por la primera vez en 2016, ya hace 4 años, y en el proceso se realizó 4 estudios en varios países del mundo con diferentes marcos legislativos en respecto al trabajo sexual. Y en 2019 realizamos un estudio en República Dominicana. Y quisiera aprovechar hoy para compartir algunas reflexiones sobre el estudio y algunos de los resultados. Primero, creo que es importante siempre ubicar la violencia contra trabajadores sexuales como parte de una epidemia de violencia basada en género que existe en nuestra región. En toda América Latina, en el Caribe, la violencia de género es tan extendida que organizaciones de salud consideran que no solamente es un problema de derechos humanos, sino también un problema de salud pública. Y sabemos que hay altas cifras de feminicidios y violencia doméstica en toda la región, y es dentro de esta epidemia que las trabajadoras sexuales muchas veces están en alto riesgo de sufrir violencia que desde nuestro punto de vista llega al punto de ser considerado tortura muchas veces y otros tipos de malos tratos. Como mencioné, hace un año realizamos una investigación con mujeres que ejercen el trabajo sexual en República Dominicana y quiero compartir algunos de los resultados. Entrevistamos casi 50 mujeres, más o menos la mitad mujeres cisgénero y la otra mitad mujeres transgénero. Y el trabajo se coordinó con Retrasex,
con Mudemo, con Transa y con Contrave, lo cuales son 4 organizaciones o liderado por trabajadores sexuales o que ayudan a las trabajadoras sexuales. Y con ellas pudimos hacer también incidencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el gobierno dominicano cuando se lanzó el informe. ¿Qué es lo que encontramos? Creo que pues eso no es nuevo para nadie en este espacio, pero es importante, creo, explicar los resultados porque pues reflejan la realidad que han compartido las colegas hoy. La policía viola, golpea y humillan a las mujeres que ejercen el trabajo sexual de una forma rutinaria en República Dominicana. Y al menos 10 de las 24 mujeres cisgénero que entrevistamos describieron haber sido violadas por la policía muchas veces a punta de pistola. Un patrón muy importante que encontramos es que las policías uniformados violaban muchas veces en grupo, en la noche, en esquinas, en calles oscuros, muchas veces donde ellos mismos supieron que no hay cámaras y no hay otras formas de conseguir la evidencia. Y por eso, y en estas condiciones, pocas veces hay testigos y las mujeres no suelen denunciar o buscar atención médica, lo cual limita la evidencia forense que es disponible muchas veces. También vimos que las mujeres que viven con múltiples identidades por cuales son discriminadas están más expuestas a la violencia. Las mujeres transgénero contaron que la policía les llamaban palabras que no voy a repetir porque son tan ofensivas, pero numerosas mujeres transgénero denunciaron también que las policías quemaban también sus pelucas o las obligaron a limpiar celdas cubiertas de excrementos, todo como una forma de humillarlas. Esos abusos hacen sentir a muchas trabajadoras sexuales que el gobierno y la sociedad en general les ve como merecedoras de la violencia que sufren a diario. Todos esos elementos que acabo de describir, estos actos de violencia, pueden constituir actos de tortura. Bajo estándares internacionales, la violencia cuando es, o la violación más bien, una violación cuando es cometido por oficiales del Estado, siempre constituye tortura, e incluso cuando ocurre fuera de las instituciones de los estados como cárceles, y incluso cuando es en la casa de la víctima. Eso ya ha establecido el Corte Interamericano múltiples veces, incluyendo en el caso de Atenco, que es uno de los casos más recientes que surgió de México. Como mencionaron colegas anteriormente, simplemente cuando no hay consentimiento, pues es una violación, y cuando la violación es cometida por una policía, pues se convierte en un acto de tortura. El tratamiento también que vimos hacia mujeres transgénero también puede constituir tortura, precisamente porque su propósito es la discriminación. Los actos que vimos de quemar sus pelucas y lo demás, pues van dirigidos a humillar y discriminar directamente a estas mujeres. Entonces, de todas estas entrevistas que realizamos, de las 50 entrevistas, tanto con las víctimas como con oficiales del Estado, miembros del gobierno y otros actores, las entrevistas revelan que hay una cultura profundamente machista en la Policía Nacional y un intenso nivel de estigma y discriminación a nivel social, que cuando se combina
empodera a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para abusar ilegalmente de su poder y castigar como una forma de control social. ¿Cuáles son los problemas que todavía existen en República Dominicana? Pues ya Miriam mencionaron varios, pero creo que nosotros identificamos 3 barreras principales. Primero, las mujeres todavía tienen mucho miedo de denunciar y cuando sí denuncian no son tomados en serio. La segunda barrera es que República Dominicana no investiga estos actos o estos casos como alegaciones de tortura o otros malos tratos. Y atrevo a decir que dudo que lo hacen en muchos otros países de la región. Tampoco tienen un protocolo en Dominicana para la investigación de casos de tortura, lo cual impide también la investigación en el marco de la tortura. La tercera barrera que vimos es que, como mencionó también las colegas de otras sex, es que no hay una protección legislativa comprensiva en contra de la discriminación estructural, lo cual permite, fomenta y facilita el odio que es canalizado muchas veces por vía de la policía y que facilita la tortura basada en género. Entonces, para terminar, quiero nada más dejarles con algunas preguntas de reflexión, más que comentarios, sobre la perspectiva que tenemos sobre el tipo de violencia que suelen experimentar mujeres que ejercen el trabajo sexual. Primero, ¿por qué no se suele llamar a la violación sexual de una trabajadora sexual por parte de una policía un acto de tortura cuando lo es? Desde Amnistía Internacional estamos muy claros sobre esto. ¿Por qué ni siquiera lo consideramos una violación muchas veces? ¿Y por qué no ubicamos la violación y las humillaciones que experimentan las mujeres trabajadoras sexuales, especialmente las mujeres trans, como una forma de tortura por razón de género? Ya tenemos mucha evidencia, las colegas lo presentaron súper bien hoy en la actualización del informe que realizaron a nivel regional. No es solamente a nivel de República Dominicana donde existe esta evidencia. También Amnistía, como mencioné, ha hecho estudios parecidos en otros países de la región y del mundo, donde se demostró que este tipo de abuso es muy común. Entonces, yo no voy a responder a las preguntas, pero les invito a pensar en sus propias respuestas y creo que estas preguntas también dejan claro que todavía falta mucho en términos de incidencia para asegurar que las trabajadoras sexuales están protegidas y están respetadas como cualquier otra mujer, donde ya hay un montón de protección al nivel legislativo y en contra de la discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación tan clara, ¿verdad? Y tan enfocada en lo que significa este trato que reciben las trabajadoras sexuales a diario, como tú has dicho de una manera, no has dicho generalizada, has utilizado otra palabra, pero bueno, muy seguido, de lo que significa esto en el derecho internacional y cómo muchos de estos tratos constituyen específicamente tortura, con lo cual se podría también abrir caminos de exigencia de derechos y de reparación adicionales que ya existen en el derecho internacional para las organizaciones y para las personas que componen estas organizaciones
en el país. Y ojalá también Amnistía acompañe a Retrasex en este caminar en la exigencia de derechos en estos ámbitos. Y ya para cerrar el día de hoy, bueno, creo que no sé si lo he hecho antes, si no lo he hecho, lo voy a hacer si lo hice ya lo voy a hacer 2 veces. Muchísimas gracias a las panelistas, a María Elena Dávila, a Fidelia Suárez y a Miriam González, valientes activistas y guerreras de Nicaragua, Colombia y Dominicana, que nos han compartido, por una parte, lo que estaba contenido en el mapeo y además todo lo que han hecho sus organizaciones y todo lo que han liderado ellas desde las organizaciones, ¿verdad? Y para cerrar vamos a dar paso a Elena Reinaga, que bueno, ¿qué presentación le vamos a hacer? Sabemos que es la secretaria ejecutiva de la Retrasex, fundadora de AMAR en Argentina, una de las primeras organizaciones de trabajadoras sexuales en la región, fundadora también, una de las fundadoras de Retrasex y una mujer que es ejemplo y es líder indiscutible de no solamente de las trabajadoras sexuales, sino de las personas que aspiramos a ser activistas en algún momento. Así que, Elena, por favor. Gracias, cuánto piropo, cuánto piropo. Bueno, yo quiero decirle, muy emocionada por escuchar a mis compañeras, ¿sí? Que se van como agilizando ahí, me encantó, felicitaciones a las 3, y a todas las demás, no pudieron participar todas, pero ya van a tener su oportunidad. Un poco era mostrar que la Retraset obviamente tiene una cabeza, ¿no? Que se llama Elena Reinaga, pero que la Retraset también tiene un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo son las 14 organizaciones que pertenecen a la Retraset, que sin ese cuerpo la cabeza no podría hacer absolutamente nada, ¿sí? Todo lo que hacemos, todos los logros que tienen las compañeras en sus países, pero también que tenemos a nivel regional, se debe a esto, que es un cuerpo bastante coordinado, comprometido, enamorada de la causa, porque si no, no se puede hacer lo que se hace, ¿sí? Si uno no está enamorada, siempre digo esto de enamorada para poder entender, ¿no? Cualquier persona que esté enamorada, no importa, de su causa, de su novia, de su novio, puede entender lo que uno es capaz de hacer cuando está profundamente enamorada de algo, ¿sí? Y entonces yo siempre sostengo que no se podría hacer lo que hacemos nosotras, muchas veces poner en riesgo, sobre todo este año, ¿no? Muchas compañeras nuestras han puesto en riesgo su vida para estar repartiendo mercadería, lo siguen poniendo como Herminda, como cada una de las compañeras de los países, lo pueden ver en las redes cuando hablamos de comunicación. Hemos sabido comunicar, ¿no? Todo lo que las compañeras son capaces de hacer, recibiendo donaciones, eso no le da ningún gobierno, ninguna agencia de cooperantes, simplemente las compañeras a través de la comunicación se hicieron una estrategia para recibir fondos, para recibir mercadería, para poder hacer lo que los gobiernos no han hecho con nosotras, ¿no? Que es la asistencia social a nuestras compañeras. Tal vez no llegamos a las miles y miles de trabajadoras sexuales de cada uno de los países, pero hicimos lo que podemos, y estamos haciendo lo que podemos, lo que muchas veces los gobiernos no hacen. Así que yo estoy, pero profundamente orgullosa de mis compañeras y también de terminar el año, aunque mañana todavía falta una actividad, le invito y espero que no falle nadie. Estamos cerrando un año más allá de una pandemia terrible para el mundo entero, pero nosotras pudimos aprovechar, digamos, la oportunidad, ¿sí? La oportunidad. Cada pandemia a nosotras nos da una oportunidad. El VIH-Sida nos dio la oportunidad de visibilizarnos como población. No solamente a nosotras, sino a toda la población trans, a los compañeros gay, ¿no es cierto? A través de la pandemia hemos perdido a mucha gente del VIH, pero también nos hemos visibilizado. Entonces, en esta pandemia también estamos aprovechamos el Zoom, capacitamos muchísimas compañeras, no nos paralizamos, atendemos a muchísimas compañeras haciéndole asistencia social, legal, hemos hecho investigaciones, hicimos esta también, todavía falta una que vamos a presentar en marzo del año que viene, que tiene que ver con el impacto económico que ha tenido el COVID en el mundo del trabajo sexual. Eso hicimos un convenio con la Universidad de Canadá. La Retraset también ha tenido muchísimos logros que tiene que ver con, hemos ocupado un montón de espacios en la OEA, en la CEPAL, ¿no es cierto? No nos paralizó.
pudimos aprender a manejar. Yo soy una que he mejorado muchísimo mi manejo con la tecnología, ¿no es cierto? O sea, nos hemos atrevido y aparte era un desafío, lo teníamos que hacer, ¿no? Para poder estar en conferencias donde hay traducción simultánea, aprender a ver dónde estaba el mapita, el globito, para ver que me pudiera traducir en español, desesperada ahí, pero todas nos apropiamos, la mayoría de nosotras nos pudimos apropiar y estamos descubriendo las capacidades que tenemos. Que no nos vengan a nosotras a decir que necesitamos, no fuimos a la universidad, pero como dice Fidelia Suárez, a Mamú iré mi escuela y la retrasé mi universidad. Así es, compañera. En esta universidad nosotras nos vamos recibiendo cada día, ¿no es cierto?, de mujeres más comprometidas para seguir luchando por esta causa y seguir teniendo logro. Este año la retrasé está firmando 2 convenios muy importantes. Uno con una universidad acá en la provincia de Buenos Aires, con 5 estudiantes. Directamente el convenio es con la universidad para que pueda seguir alimentando la biblioteca virtual que tenemos, y otra universidad para hacer investigaciones sobre condiciones laborales, sobre trabajo, también acá en la ciudad, pero va a hacer investigaciones a nivel regional. Cada una de las compañeras ha firmado convenio, ha hecho un montón de cosas para poder seguir teniendo algunos voluntarios en la organización, porque muchas cosas de las que dicen las compañeras, saben que no la está financiando ningún donante, ¿no? Eso no se ha dicho, pero eso es uno de los logros más importantes. Por ejemplo, la compañera María Elena no ha dicho que todo el trabajo que hicieron como facilitadoras judiciales, y a mí me consta que estaban sábado, domingo, atendiendo el teléfono, llevando a las compañeras a la comisaría, mirando, haciendo que le devuelvan los hijos a la justicia a nuestra compañera, todo ese trabajo fue a pulmón, compañera. Tal vez no se ve, pero por eso ya las amo y son tan valiosas, ¿me entiende? Porque para poder hacer eso, uno tiene que renunciar a muchas cosas personales, a cumpleaños, a fiestas, a vida, a novio, a pareja, porque muchas de nosotras nos quedamos como solas, ¿vio? Yo siempre digo, no tengo marido ni amante, con la retrasé ya tengo bastante en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque le ponemos todo el día, y supongo que muchas se han quedado sin novio, ¿no, Fidelia? Pero bueno, porque le quedó organizado, ¿no? Y entonces yo no tengo mucho más para decirle, compañera, sino que felicitándole, pero tal vez a muchas compañeras que todavía no son de la red, invitarla. Vengan, ¿saben? La Retraset es una gran familia, y como toda familia, por supuesto, tiene algunas diferencias, algunas discusiones, pero ¿sabe qué? Hemos aprendido algo muy bien. Los trapos sucios los lavamos entre nosotras, ¿sí? Pero para la prioridad de nosotras es estar juntas. Entendimos que de la única manera que nosotras llegamos donde llegamos y estamos donde estamos es porque estamos juntas, es porque hemos podido limar las asperezas entre nosotras y priorizar la causa, y por la causa dejamos todas las pequeñeces, las diferencias, y todo eso la dejamos en casa, ¿no? Y tenemos mucho más para hacer, ¿sí? Necesitamos lograr una ley, y obviamente en todos los países, que reconozca el trabajo sexual, ¿sí? Pero acá estamos, parada, terminando el 2020, más fuerte que nunca, más unida que nunca, y viva la Retrasé, carajo, ¿sí? ¡Viva! ¡Viva! Viva, 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 sí. Y con esto cerramos ya el acto, ¿verdad, Elena? Sí, por favor. Sí. Mañana los esperamos a todo el mundo, vamos a hacer una presentación. Eso también es un logro, que la Retrasé sea la coordinadora de esta guía de estigma y discriminación, que mañana tengo un panel con un ministro de salud, con 2 ministros, ¿no? Una ministra de la República, el ministro de la República Argentina y la ministra de Jamaica, y otras personalidades. Eso es un logro también de la Retrasé. Así que miren si hemos crecido, ¿eh? Eso sí es verdad. Así que mañana los esperamos. Beso a todas y todos.